Muchas gracias, Anabel. Bueno, ahora tengo el privilegio de poder presentar a una gran expositora, conferencista que nos acompaña el día de hoy. Eh, Se trata de la doctora Marcia Erazo Bahamondes, quien es una profesional senior del ámbito de la salud pública global, especialista también en políticas públicas y epidemiología. Me costó resumir el currículum de 19 páginas que me envió la doctora, con más de 32 años de experiencia y trayectoria profesional, combinando experiencia nacional en el Ministerio de Salud de Chile, en la Universidad de Chile también, en específico, en la Escuela de Salud Pública Salvador Allende, perteneciente a la Facultad de Medicina, y también cuenta con una sólida experiencia en el ámbito internacional, habiendo desempeñado distintos roles tanto en la Organización Mundial de la Salud como en la Organización Panamericana de la Salud, OMS y OPS respectivamente. Su especialidad es poder transformar compromisos internacionales en resultados que sean implementables, articulando la salud con la política exterior y la gestión de los estados. Ha preparado y ha acondicionado a distintos ministerios de salud, a cancillerías y a presidencias de diferentes países para poder participar en órganos de gobierno, tanto de la OMS como OPS, y también en espacios de Naciones Unidas. Ha articulado apoyos entre países y ha coordinado posiciones para negociar y cerrar en el lenguaje de resoluciones y decisiones, estableciendo distintos mecanismos de seguimiento para asegurar coherencia entre acuerdos internacionales, viabilidad política y capacidad real de implementación. La doctora Erazo ha movilizado en su gestión completa más de 6 millones de dólares para fortalecer marcos normativos, programas y capacidades de enfermedades no transmisibles, salud mental, nutrición, cáncer, vigilancia y monitoreo. Como comenté, cuenta con diferentes posiciones en OMS en Ginebra, en OPS Honduras, en OPS Paraguay, Ministerio de Salud y también la Universidad de Chile. El día de hoy nos encantará con la ponencia denominada Obesidad del siglo XXI, una sindemia entre estilos de vida y enfermedad. Sin más, me gustaría preguntarle a la doctora si es que puede poner ella la presentación. Sí, ya, perfecto. Ahí tenemos una lámina, ¿cierto? Una cortinilla de presentación. Entonces, adelante, doctora, tiene su espacio. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Es realmente un placer estar aquí con ustedes. Quiero felicitarlos por esta instancia, siempre poder intercambiar buenas prácticas entre los distintos países y que eso además ayude al fortalecimiento de las capacidades nacionales es una apuesta sin duda interesante y sumamente ganadora. Así es que felicitaciones por los esfuerzos que están realizando y realmente me siento muy honrada de poder participar y les agradezco muchísimo esta invitación. Em, para poder compartir, pareciera ser que me tienen que dar alguna autorización Permiso. porque sí, un permiso. Entonces, por favor, si fuesen tan gentiles en... Anabel, si me ayudas con eso, por favor. ¿Nos pueden mandar la solicitud para compartir? La envié y aparece que... Ay, 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 ay. Entonces yo le indico cuando ya le estemos viendo. Bien. Ya empezó a cargar pantalla, ya vemos su pantalla. Si gusta Ahí poner se ve. la presentación. Ok, excelente. Entonces, como les decía, muchísimas gracias por esta invitación y estaré encantada de poder compartir con todos ustedes los aprendizajes que he tenido en el desempeño de distintas funciones que he tenido realmente el privilegio de poder realizar. Para poder comprender un poco el problema de la obesidad, les voy a hablar muy brevemente sobre la epidemiología y ver un poco cuál ha sido la transición. En este gráfico, que es un poco complejo, quisiera destacar, nos muestra el gráfico dos escenarios, ¿no? En la pantalla, en su pantalla, en el lado izquierdo, mostramos cuál era la situación de estado nutricional
en el año 1990. Y en la derecha de su pantalla, los 4 gráficos que ustedes van a ver, las 4 láminas que van a ver en adelante, se va a observar lo mismo. Pero, perdón, entonces para el lado derecho ustedes van a ver la prevalencia de obesidad para el año 2022. Lo que quiero destacar aquí es la transición y cómo ha ido ocurriendo, cuáles han sido los países que más se han visto afectados. La obesidad en mujeres ha ido incrementando a nivel global y esta transición epidemiológica ha sido sumamente rápida. Ustedes pueden observar que en 30 años hemos pasado de tener alrededor de un 10% de personas o de países a nivel global que tenían un estado nutricional mm, más hacia el exceso, hacia la malnutrición por exceso, a tener en la actualidad, al 2022, alrededor de un 30% de personas o de países que tienen ya definitivamente malnutrición por exceso. Aquí quisiera destacar de que hay algunos países, algunos territorios que se han visto más afectados, especialmente las islas y los países que son territorios más pequeños. Eh, Esta misma situación se observa en los varones, en los hombres. En ellos también ha habido una transición epidemiológica que se ha movido desde países que contaban, especialmente África, ustedes lo pueden ver aquí, o en el incluso Asia Pacífico. Em, Observan que en los años 90 habían poblaciones que se movían mucho más hacia la eutrofia, incluso desnutrición. Otros países ya habían iniciado esta transición epidemiológica hacia el exceso de peso. Sin embargo, ahora, en el año 2022, realmente esa transición se ha completado y prácticamente todos los países tienen algún grado de exceso de peso en general en su población masculina. Para la situación en niños, desafortunadamente ha ocurrido lo mismo que con los adultos. Entre el año 90 y el año 2022 ha habido también en las mujeres, en las niñas, ha habido una transición epidemiológica. Todos los países ahora presentan algún grado de malnutrición por exceso en sus niñas, situación que es bastante similar con los niños. Em, ¿Qué ocurre ahora en la región de las Américas, ¿no? En la región de las Américas también ha ido ocurriendo esa transición epidemiológica y cuando uno analiza y coloca a los países en orden de magnitud del problema de la malnutrición por exceso, notamos que varios países que están participando presentan ya altos niveles de malnutrición por exceso. Mm, Cuando se analizan las tendencias en toda la región, desafortunadamente todo va al alza. Es decir, este es un problema que continúa afectando y que continúa aumentando día a día. Cada vez es más frecuente observar en las encuestas nacionales de salud o en las encuestas de nutrición que hay más población, tanto hombres como mujeres, que presentan malnutrición por exceso, ya sea sobrepeso u obesidad. Em, y el crecimiento en los países es acelerado, es decir, las prevalencias se han ido moviendo de manera muy rápida, han ido incrementando de manera muy rápida, pasando entre el año, también aquí está el año 90, el año 2022, por ejemplo, en Chile pasó de un 40% a cerca de un 80%, es decir, más que se duplican en algunos países con una aceleración extraordinariamente rápida. Para la situación en los niños, sigue la misma tendencia que observábamos a nivel mundial, a nivel regional también ha habido un incremento eh, de la malnutrición por exceso en niños y niñas. El problema que tenemos es que la obesidad no es solo un problema de salud pública per se, sino que también es y tiene vínculo porque es un factor de riesgo para otro grupo de enfermedades que son las enfermedades no transmisibles. En un reporte que hizo la OMS hace algunos años atrás, analizó cuáles eran los factores de riesgo prioritarios
que estaban causando las muertes por distintas enfermedades no transmisibles, es decir, enfermedades cardiovasculares, por diabetes, por enfermedad renal, por cáncer, y aparecieron 5 factores de riesgo que son sumamente importantes: el tabaco, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, la dieta malsana y el exceso de peso. Y aquí es sumamente relevante la obesidad infantil, porque sabemos que cuando los niños tienen obesidad o tienen exceso de peso, ese por sí mismo es un factor de riesgo para que continúen teniendo exceso de peso u obesidad en la etapa adulta, y ahí ya sí aparecen las enfermedades no transmisibles. Hace algunos años atrás, dialogando con distintas autoridades respecto de autoridades nacionales en varios países respecto de este problema del exceso de peso, ellos comentaban que ya sus ministerios de salud estaban reportando niños de 12, 14, 16 que estaban teniendo diagnóstico, por ejemplo, de diabetes mellitus tipo 2, algo que tradicionalmente en nuestros países se estaba presentando sobre los 40, incluso los 50 años. Ahora la edad de presentación es muy precoz, abarcando incluso niños. Hay niños también, por las distintas encuestas y exámenes de salud que se realizan a nivel de las escuelas, que ellos estaban detectando que en la infancia niños tan pequeños como 8 años, 10 años ya tenían hipertensión arterial. Entonces, este problema de la dieta malsana y del exceso de peso es un problema real en la infancia que va a traer consecuencias grandes, ¿no? Está enfrentando nuestros países es que se está acortando, se está disminuyendo la edad de muerte por algunas enfermedades. Como les explicaba al principio, ha habido una transición epidemiológica. Hace 30, 40 años atrás, la mayoría de la gente moría por enfermedades transmisibles. Sin embargo, en este momento, la mayoría de la gente está falleciendo por este grupo de enfermedades no transmisibles: enfermedades cardiovasculares, renales, respiratorias crónicas, cánceres y otros, ¿no? Diabetes mellitus también. Eh, el problema es que están causando enfermedades prematuras, es decir, antes de los 70 años. Si bien la esperanza de vida en todos los países ha ido aumentando, hay países que tienen esperanzas de vida al nacer en este momento cercanas a los 80 años. Este grupo de enfermedades, sin embargo, está haciendo retroceder esta expectativa de vida. Y lo que se está discutiendo, lo que se está observando en este momento a nivel internacional, es que por primera vez es posible que la generación de niños y adolescentes que en este momento tienen esas edades haga retroceder la esperanza de vida, es decir, que ellos fallezcan por este grupo de enfermedades antes de los 70 años. Y este es un compromiso que los países asumieron en el año 2011, cuando hubo la primera reunión de alto nivel para tratar los temas de enfermedades no transmisibles. En ese momento, en la Asamblea General de Naciones Unidas, los presidentes de las repúblicas adquirieron una serie de compromisos que se plasmaron en el Plan Mundial de Acción para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles. Se fijaron metas, se fijaron hojas de ruta, y desafortunadamente en una evaluación que se hizo en el año 2020, eh, muchos países no están en lo que se llama on track para estas metas de mortalidad eh, prematura. Si bien se había fijado como meta, y ustedes ven aquí, para el año 2025, que bajara la línea basal era de 15,1 y que bajara a 11,9. Ustedes también pueden observar en este gráfico de que si bien ha habido esfuerzo, se ha observado una disminución, todavía estamos un poco lejos y esta disminución va a ser sumamente difícil de realizar. Vamos a ver por qué.
Por lo tanto, requiere el esfuerzo de toda la sociedad. Aquí no son solo los ministerios de salud quienes tienen un rol importante y prioritario para la disminución y la consecución de estas metas, que es una meta mundial, es una meta global de los ODS, sino que también la sociedad en su conjunto. Y las universidades tienen un rol extraordinariamente importante porque son quienes forman y capacitan al recurso humano en salud y no solo en salud, también hay iniciativas multisectoriales en las cuales profesionales de otras áreas son sumamente relevantes. Educación es extraordinariamente importante si es que estamos hablando de obesidad infantil. Por lo tanto, aquí hay una necesidad de poder continuar trabajando en estas políticas públicas. El impacto que tiene la obesidad y en general las enfermedades no transmisibles, más allá del impacto social y en salud, tiene también un impacto económico. Y hubo un estudio global que analizó, miró para 161 países cuál era este impacto real de la obesidad. Y lo que ellos observan es que los costos han ido aumentando. Esta es una proyección hacia el año 2060 y claramente aquí ustedes pueden observar que los costos mayores estarían dados en los países calificados por el Banco Mundial como de ingresos medios y medios altos. Esto tiene que ver con los costos de la atención, pero también con la prevención, con la formación de profesionales, con el acceso a salud y lo que todos queremos es que realmente se prevenga este problema porque no queremos que estos costos sean tan altos. Aquí ustedes pueden ver, las cifras son increíbles. En el año 2020, solo para la región de las Américas, los costos estaban estimados en 870 billones de dólares para el año 2060, si es que la situación continúa exactamente como está hasta ahora, estamos hablando de 3.400 y algo billones de dólares. Es una cifra enorme y estos, como les planteaba antes, estos costos se van mayoritariamente en costos indirectos por mortalidad prematura, es decir, personas que dejan de trabajar porque fallecen o dejan de trabajar porque están enfermas y por lo tanto no tan solo no aportan a la sociedad a través de su trabajo, sino que además desencadenan seguros de salud para su mantención porque tienen que dejar de trabajar y además asociado a los costos médicos, que eso depende realmente de cada país, si son costos públicos, costos privados o mixtos, pero el hecho es que son costos que se atribuyen, ¿no?, a los países. Em, lo que se está planteando y por supuesto es una necesidad muy urgente y aquí en este estudio lo identifican, si se enlentece este aumento en la obesidad en un 5%, se estarían salvando entre el año 2020 y el año 2060 alrededor de 430 billones. Y si se para, si se logra definitivamente parar este aumento en el sobrepeso y la obesidad, es decir, se produce un plató, un estancamiento en la curva, se estarían salvando alrededor, ahorrando alrededor de 2.200 trillones de dólares hacia el año 2060. Eso es mucho dinero y es mucho dinero que se puede emplear para otras acciones al interior de los países. Em, en ese mismo estudio también se hizo un análisis de cuánto estaría costando al año 2060 en términos del Producto Interno Bruto de los países y, por ejemplo, uno de los países en nuestra región la estimación de ese costo asociado a la obesidad, si es que no se hiciese nadie, estamos hablando del 4,66% de su Producto Interno Bruto. Para otros países de la región,
estamos hablando de que superan el 5%. Hay países que podrían llegar al 10%, otros países también superando el 6,6%. Es decir, esto realmente es un problema que necesita ser abordado de múltiples maneras. A nivel internacional, ¿qué se está discutiendo y qué es lo que está sucediendo? A raíz de esta observación de los aumentos de las prevalencias y por lo tanto del cambio del perfil epidemiológico a nivel mundial, se han generado una serie de resoluciones en las asambleas mundiales de la salud y también en los cuerpos directivos de la Organización Panamericana de la Salud, que son los órganos, son las secretarías de salud que utilizan los ministerios de salud para ponerse de acuerdo en materias de salud que son de interés global y por lo tanto para cooperar también entre ellos para buscar las mejores soluciones. Entonces se han generado una serie de resoluciones de acuerdo que tienen que ver con estrategias globales, por ejemplo, sobre dieta, actividad física y salud, planes de acción para la prevención de la obesidad en niños y adolescentes, planes de acción para los adolescentes y salud en los jóvenes, aceleraciones para apoyar a los Estados miembros para implementar recomendaciones para la prevención y el manejo de obesidad con un enfoque de curso de vida. Son todos documentos que se han estado discutiendo, que están al servicio de los países para que puedan ser utilizados como hoja de ruta, ¿no? Y que realmente se puedan implementar las acciones necesarias para poder frenar la curva y prevenir la obesidad y de esa manera poder mejorar entonces el estado de salud de toda la población. Respecto de los acuerdos asociados a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, hay por supuesto objetivos relacionados con nutrición y salud y uno de ellos tiene que ver con el sobrepeso infantil en el cual lo que se busca es reducir y mantener el sobrepeso en niños bajo 5 años, ese es el indicador, que sea menos del 5%. Esto es un desafío ambicioso, pero que sí se puede lograr. Se puede lograr y en qué está a nivel internacional, cuál es la evaluación o el punto de partida, cómo estamos en este momento y este análisis que se hace por un grupo de expertos muestra que, al igual que observamos en lo que reporta OMS y OPS, existe efectivamente un incremento en las tasas de prevalencia en niños de 2 a 4 años. Y ese grupo etario es fundamental porque realmente los hábitos de salud se forman al interior de la familia. Los niños a los 2 años ya saben exactamente qué es lo que quieren comer. Lo vamos a ver en un grafo causal más adelante, pero la labor que se puede desarrollar en ese grupo etario es realmente fundamental. ¿Cuál es la proyección de las prevalencias al año 2030? Desafortunadamente, un aumento a nivel global. Se estaría pasando de un 15,5 en el año 2012 a un 22,3 al año 2030, si es que las acciones que se están realizando no logran frenar la curva. Y en nuestra región estaríamos pasando de un 22,5, casi 2,6, a un 31,6, lo cual es una prevalencia extraordinariamente alta en ese grupo etario. Em, ¿Cuáles son los factores de riesgo del exceso de peso? Y aquí les quiero compartir, esto es una simplificación de toda la evidencia científica que existe acerca de cuáles son los factores de riesgo de la obesidad. Y me parecía que era interesante que pudiéramos conversar respecto de este tema, porque esto nos abre las luces de por dónde pudieran ir las intervenciones, la observación de las buenas prácticas y por lo tanto el intercambio entre los países para compartir esas buenas prácticas y adaptarlas a las realidades nacionales, es decir, que sean informadas en el contexto, informadas por supuesto en la evidencia, pero también informadas y adaptadas al contexto nacional.
¿Qué nos dice la literatura internacional? Nos plantea que la obesidad tiene dos grandes ejes por los cuales se produce eh, este problema, ¿no? El primero tiene que ver con el ingreso, el aumento en la ingesta, que parece muy obvio, ¿no? Y por otro lado, una baja gasto de energía. Parece como bastante obvio, aquí no he descubierto absolutamente nada. Sin embargo, lo interesante de esto es que nos muestra que existen causas, factores de riesgo que están a distintos niveles. Lo que ustedes observan en azul, tanto que aporta al incremento en la ingesta como en la baja gasto de energía, son factores de riesgo que tienen que ver tanto con el individuo como, perdón, tienen que ver con el individuo. Y en eso que tienen que ver con el individuo, en el aumento de la ingesta, tiene que ver con el aumento de la ingesta en azúcar, el reemplazo de la alimentación por snacks, el aumento de la ingesta con lípidos y con carbohidratos, con aumento en las porciones que estamos comiendo, con un menor control de lo que estamos comiendo y con situaciones de estrés y de depresión. También en los niños, especialmente durante los 2 primeros años, tiene que ver con sus curvas de crecimiento. Y aquí es sumamente importante que los profesionales de la salud observen las curvas de crecimiento en los niños. Y para que sea una curva de crecimiento como está descrita en los libros, ¿no? Eh, Hay factores que son sumamente relevantes, como la lactancia materna y el peso de nacimiento. Sabemos que niños que pesan tanto más de 4 kilos como los que pesan menos de 3 kilos son ambos factores de riesgo para exceso de peso, porque tienen unas curvas de ganancia de peso sumamente rápidas durante los 2 primeros años de vida. Y esos 2 primeros años de vida, luego el niño ya cuando alcanza los 2 años, entre los 2 y los 4 años, ya sabe lo que quiere comer, por lo tanto ya adquirió el gusto al sabor dulce o al sabor más con mayores lípidos o el reemplazo de algún tipo de comida por snacks y otros, ¿no? En términos de el gasto energético, la actividad física que es sumamente importante y si los niños cuando empiezan a caminar y después cuando tienen 2 años no se acostumbran a ser activos físicamente, eso es algo que en la vida más adulta va a repercutir porque se transforma en un hábito. Y en algunos casos muy raros, pero puede ocurrir, pueden tener una tasa metabólica disminuida. Sin embargo, esto que observamos a nivel individual está sin duda y especialmente importante en la infancia, está muy mediado por factores familiares y por factores de los padres, ¿no? Por ejemplo, si hay pérdida de los patrones alimentarios en la familia, si hay pérdida de los tiempos de alimentación en familia, si hay negación, por ejemplo, de la obesidad, hay muchos lugares en los cuales el mensaje o el dicho de que si el niño está entre comillas, ¿no? Gordito es un niño sano, es sinónimo de niño sano, eso es una creencia muy fuerte, que es muy difícil para los equipos de salud cambiar esa percepción de los padres, incluso de las abuelas. Las abuelas son sumamente importantes en la instalación de hábitos alimentarios desde la perspectiva de los factores de riesgo maternos para tanto el peso al nacer como la lactancia materna, por supuesto la obesidad materna, la diabetes gestacional y el consumo de tabaco durante el embarazo son factores de riesgo que también es importante de observar, de identificar, no solo cuando la mujer ya está embarazada, sino que un continuo con un enfoque de curso de vida cuando la niña empieza su adolescencia, que no consumo tabaco,
que tenga una alimentación que sea saludable, que haga actividad física para que cuando llegue su momento de enfrentar un embarazo, quiera ella tener un hijo, se embarace, pueda entonces enfrentarlo con las mejores condiciones de salud que pueda. Y desde la perspectiva de la actividad física, los patrones parentales de actividad física son sumamente importantes. Si el niño o niña observa que sus papás pasan sentados frente al televisor los momentos en los cuales no están comiendo, eso es lo que él o ella van a aprender que es lo deseable, lo habitual y por lo tanto para sentirse perteneciente a esa familia va a imitar, los niños imitan, ¿no? Em, Sin embargo, estos patrones familiares, y los vamos a ir complejizando, también están mediados y hay, voy a llamarlos facilitadores, que son del entorno y tienen que ver con, por ejemplo, los kioscos a nivel de la escuela, porque mucho de lo que comen los chicos cuando están en etapa escolar tiene que ver con la oferta de alimentación a nivel de las escuelas y alrededor de las escuelas, los espacios que tienen para jugar, la actividad física curricular y extracurricular que también los niños tienen, ¿no? Y a nivel del entorno también hay facilitadores o promotores de la salud y tienen que ver con la mass media, con la promoción de alimentos, ya sea alimentos saludables o alimentos altos en nutrientes críticos, la falta de información o la falta, por ejemplo, de alimentos saludables en un grupo poblacional. Y esto es parte, por ejemplo, de los problemas de las islas y los territorios pequeños, los costos elevados, tanto de alimentación como de actividades de recreación, falta de acceso, seguridad urbana, transporte público, la disponibilidad de áreas verdes y de parques para poder hacer actividad física, y así. Una serie de factores de riesgo que ya son bastante más estructurales y que pueden favorecer la obesidad o pueden favorecer una vida más sana. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de políticas públicas, cuando hablamos de eh, estrategias que se discuten a nivel internacional y los países necesitan implementar a su nivel nacional o a su nivel subnacional, lo que estamos haciendo es actuar sobre algunos de esos factores de riesgo en algunos de los niveles, no actuamos sobre todo. Entonces, por ejemplo, cuando tomamos los programas infantiles a través de sus controles de salud que con muchísimo esfuerzo hacen los ministerios de salud y lo hacen muy bien, estamos hablando de que ellos están interviniendo, por ejemplo, sobre el control del niño una vez que ya ha nacido, pero ese niño ya viene con un peso y la mamá ya tomó la decisión cuando estaba embarazada de amamantar a su hijo o no amamantarlo. Y por lo tanto ellos tienen que hacer un seguimiento de la curva de crecimiento de ese chico en los primeros 2 años. Algunos ministerios tienen programas infantiles que llegan hasta los 9 años, hasta los 14 años, después se coordinan con educación y continúan con esos controles de salud, pero las condiciones del niño ya están dadas. Y entonces eso es importante que lo podamos comprender. Cuando por ejemplo, los ministerios de salud trabajan a través de sus programas de promoción de la salud y trabajan en educación alimentaria y actividad física, están tomando unos aspectos, solo unos factores de riesgo que tienen que ver, por ejemplo, con el nivel escolar, que está muy bien y con muchísimo esfuerzo y hay muy buenos eh, ejemplos en los cuales estas intervenciones sí funcionan. Sin embargo, si ustedes observan, hay un mundo, una constelación completa de factores de riesgo en distintos niveles que no están siendo abordados, ¿no? Y por ejemplo, cuando los países deciden avanzar en leyes, en etiquetado, que trabajen, por ejemplo, la información respecto de productos que son altos en algunos nutrientes críticos o incluso para proteger a los niños prohíben la publicidad de estos productos en ciertos espacios, están trabajando
sobre los factores de riesgo que tienen que ver con información, con mass media, con la industria alimentaria, pero entendamos que es en ese aspecto que ellos están contribuyendo. Y por lo tanto, el mensaje que aquí quiero transmitirles es que em, la implementación de políticas para la prevención de la obesidad y para lograr los objetivos que se han planteado a nivel internacional es un set de políticas que es multisectorial. Aquí todos los sectores entran. Economía entra, trabajo entra, hacienda entra, entra educación, entra salud, entran múltiples actores en este ruedo. Y no solo los ministerios. Entran organizaciones no gubernamentales, entran organismos internacionales, entran universidades, entran asociaciones profesionales, todo el mundo entra. Realmente es una tarea sumamente importante en la cual la sociedad en su conjunto tiene que ponerse de acuerdo y tiene que trabajar para lograr este objetivo que es común. ¿Qué se puede hacer? Aquí voy a analizar un plan de acción que está sumamente eh, vigente y que dice relación con la prevención de la obesidad en la niñez y en la adolescencia. ¿Y por qué lo traigo? Porque en un intento de poder ordenar qué es lo que se podría hacer, los ministros de salud acordaron en este 53 Consejo Directivo de OPS que iban a generar un plan de acción que fue entre el 2014 y el 2019 y que se ha renovado y que básicamente buscaba trabajar en 5 ámbitos: atención primaria de la salud, promoción de la lactancia materna y la alimentación saludable, el mejoramiento que lo he destacado en el entorno respecto de la nutrición y todo lo que tiene que ver con los establecimientos escolares, políticas fiscales y reglamentación, otras medidas multisectoriales que los países quisieran implementar y la vigilancia, la investigación que es sumamente importante y la evaluación. La investigación es importante porque las universidades son quienes tienen que hacerla, esa es el core de una universidad, hacer investigación, Cinco. porque, perdón, tiempo, sí. Porque pueden informar a sus gobiernos acerca de las nuevas implementaciones que pueden realizar. Hay estrategias a nivel de alimentación escolar con sus respectivos indicadores, en los cuales hay trabajos que se pueden ir realizando y se han ido realizando. Hay barreras que se han identificado, como la venta de alimentos no saludables, dar dinero a los niños, falta de continuidad, falta de coordinación. Pero también existen otras intervenciones que tienen que ver con la regulación y las políticas, y aquí está el etiquetado frontal, en los cuales es sumamente importante porque al momento de la toma de decisiones tenemos solo 12 a 16 segundos para decidir qué es lo que vamos a comprar. Y entonces el etiquetado frontal lo que hace es que informa rápidamente a través de estos sellos a los compradores que esos alimentos contienen algún nutriente crítico que puede ser importante para ellos, ¿no? Para los diabéticos y los hipertensos es sumamente importante saber qué alimentos son altos en azúcares y en sal. Y hay otra línea que tiene que ver con la promoción de la actividad física, las pausas activas, y a todo el mundo, incluyendo a los niños, les encanta, y a los profesores. Lo importante aquí son las alianzas con socios estratégicos y el trabajo interprogramático. Esto se puede lograr, pero nuevamente requiere que la sociedad en su conjunto pueda avanzar y tomar las decisiones. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de compartir estos aprendizajes con ustedes. Los felicito y les deseo el mayor de los éxitos en el seminario y, por supuesto, en su trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marcia Erazo, por su interesante presentación. Aquí tenemos algunas preguntas que han llegado a través del chat y también por otras vías. La primera pregunta dice, ¿por qué la obesidad ha aumentado tanto en islas y territorios geográficos pequeños?
Bueno, lo importante de comprender en las islas y en los territorios pequeños es que muchas veces el problema que ellos tienen es de disponibilidad de alimentos, ¿no? Por ejemplo, no tienen muchas islas que son territorios también pequeños, no tienen el espacio suficiente para producir los alimentos saludables que ellos necesitan. Por lo tanto, em, requieren importarlos. Esto, por ejemplo, aumenta los costos de las verduras, de las frutas, mm, incluso el agua. En algunas islas comentaban que ellos para poder tener agua potable, si quisieran desalinizar el agua del mar, recordemos que están rodeados de agua de mar, es una tecnología sumamente cara. Son muy poquitos en las islas y por lo tanto el Producto Interno Bruto que ellos pueden generar a través de su trabajo es bastante bajo. Por lo tanto, ellos requieren incluso importar el agua para poder ofrecerlo a la población. Entonces es un problema de disponibilidad de alimentos saludables el que tienen las islas y los territorios pequeños. Perfecto. Se afecta a uno de los pilares de la seguridad alimentaria, que es el de acceso o disponibilidad, Así es. como parte de la seguridad. Y ahí, y sobre lo mismo, doctora, por ejemplo, ¿existe algún estudio respecto a la prevalencia de malnutrición por exceso en Isla de Pascua, por ejemplo, que cumple con las características que usted bien menciona? ¿O No, no? yo no he visto, no lo sé, pudiera ser que haya una necesidad de hacer ese estudio y a lo mejor es una excelente oportunidad para este proyecto que se pudiera hacer estudios en islas pequeñas. Lo que tiene Chile es la encuesta nacional de salud, pero la representación es una representación nacional y por macro áreas, ¿no? Por macro áreas norte, centro No y sur. insular, no es insular, Claro, la no es, representación. sí, Bueno, ahí quedamos nosotros con la tarea de ver a lo mejor una posible continuidad del proyecto, abordar esta temática interesante y tal vez no muy explorada, por lo que podemos concluir, ¿cierto?, como parte de las conclusiones. La segunda pregunta voy a tomar también del chat para ir aleatorizándolas. Preguntan, respecto del aumento de las enfermedades cardiovasculares e hipertensión en niños y niñas, lo cual me parece alarmante, ¿hacia dónde apuntan las políticas públicas en cuanto a la edad de intervención para intentar prevenir estas enfermedades? sí, ahí un aspecto sumamente importante es todo el periodo de gestación y los primeros 1000 días en el niño, o sea, los primeros 2 años. Lo importante en el periodo de gestación, como les comenté previamente, es que el niño nazca con el peso ideal, alrededor de 3,2 kilos. Eso es un peso ideal para un niño, ¿no? Niño y niña. Entonces, evitar la malnutrición por déficit en términos de peso al nacer, bajo peso al nacer, y evitar la malnutrición por exceso, observada como un peso excesivo al nacer, son un objetivo fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando un niño nace con peso bajo, hay una necesidad del chico de sobrealimentarse para ganar el peso y Eso. alcanzar el peso que, que debiera tener, ¿no? Entonces, por un lado, hay un problema de que aumentas la ingesta muchas veces a través de biberón, ¿no? De fórmula láctea, para que el niño en pocos meses gane el peso que debiera tener. Eso, lo que se ha observado es que se debiese evitar, ¿no? Es decir, si el niño nace con 2,5 kilos, sin embargo su desarrollo neurológico es normal, lo que se ha recomendado es, pero estas recomendaciones están por supuesto siendo revisadas permanentemente, que el niño vaya efectivamente ganando su peso, pero que en un periodo mayor a un par de meses pueda alcanzar su peso ideal para su edad y posteriormente para su talla, ¿no? Y que no, porque ese peso que va ganando de manera tan rápida es grasa. Y esa grasa eh, no la vas a perder. Y si la vas a perder, en realidad, en la etapa posterior, cada vez que el niño tenga un aumento en la ingesta, esos adipocitos van a captar y se van a hipertrofiar y entonces vas a perpetuar el problema de la obesidad.
En la etapa ya, cuando el niño nace, lo más importante es lactancia materna. Recuerdo que hay un estudio antiguo que mencionaba, por ejemplo, que la alimentación que la madre consume, si es alta incluso en azúcar, la leche materna cambia de sabor y entonces el niño comienza a acostumbrarse a sabores más dulces. Y cuando el niño ya se incorpora a la alimentación y se le empieza a preparar a los 6 meses la papilla, tampoco que los papás, que la mamá o que la persona que lo cuide adicione sal al alimento del niño, porque lo estás acostumbrando entonces a que coma alimentos salados, al gusto salado. Entonces son una serie de estrategias a trabajar tanto con la mamá, con la familia de este futuro niño y luego también en el control de niño sano poder trabajar tanto con el niño como nuevamente con su mamá, su cuidadora y la familia en general sobre alimentación saludable. Recuerdo que la curva de exceso de peso se aplana entre 1 año y los 2 años. ¿Y qué es lo que ocurre? Al año y los 2 años de vida, el niño comienza a caminar. Entonces, todo lo que el niño sube de peso, cuando llega el año y comienza a caminar, se vuelven tan activos que esa curva de exceso de peso, la prevalencia de exceso de peso a nivel nacional se aplana. Sin embargo, después de los 2 años, entre los 2 y los 4 años, aumenta porque el niño ya sabe qué alimento les gusta y no les gusta, sabe que también tiene el control y ahí los psicólogos son sumamente importantes para apoyar en lo que son planteamientos y reglas claras en términos de conductas del niño, porque los niños ya saben lo que quieren y hacen las famosas, en Chile los llamamos las pataletas, ¿no? O sea, hacen berrinches para obtener lo que quieren. Entonces, los estilos de crianza también son sumamente importantes. Ya, perfecto, que justo viene a tocarme la puerta de la oficina. Muchas gracias, doctora, por la interesante respuesta. Teníamos varias más, varias preguntas más, pero estamos ya en los tiempos, así es que le agradecemos enormemente por su presentación y por acompañarnos el día de hoy en esta segunda jornada de nuestro seminario internacional. Muchísimas Eh, gracias a ustedes, muchísimo éxito, gracias. si el doctor Cañet, decano de la Facultad de Una Salud, quiere dar unas palabras finales de agradecimiento a la ponente y entrega oficial del certificado. Bueno, ante todo, muy interesante la ponencia, sobre todo por la interacción de este gráfico, nos puede dar una opción interesante para establecer precisamente programas integrales. Por tanto, agradecemos a la doctora Marcia Elazo Bamonte por su presentación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer.